Vamos a cerrar con broche de oro con la maestra Socorro Hernández Barajas, que es profesora de tiempo completo en el Departamento de Humanidades del Centro Universitario de Los Lagos. Ella es maestra en Administración Pública con especialidad en Estudios de Frontera de la Universidad de Texas y también licenciada en Administración por la Universidad de Guadalajara. Actualmente está por obtener el doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues ella trabaja con las líneas de investigación sobre la niñez migrante y la exclusión social. Vamos a escuchar su ponencia que se titula El sentido subjetivo detrás de los abusos de la migra, testimonios de menores no acompañados de origen mexicano. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Irma, y muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a los organizadores también del cuerpo académico por considerarme para esta presentación. Bueno, el título de mi trabajo en esta ocasión se titula El sentido subjetivo detrás de los abusos de la migra. Y bueno, tuve algunas dificultades durante el desarrollo del trabajo porque, bueno, en efecto, tratar de averiguar sobre los sentidos subjetivos implicaría en esencia, digamos, entrevistar de manera individual a cada uno de los, por ejemplo, de la migra, de los agentes de la patrulla fronteriza, y eso pues es muy difícil, de tal manera que en el texto pues yo pongo como que son aproximaciones hipotéticas al sentido subjetivo de lo que hay detrás del maltrato de la migra. Este tema me interesó desde que he hecho, bueno, siempre me ha interesado desde que he estado haciendo trabajo de campo con los menores migrantes no acompañados de origen mexicano, porque entre todas las entrevistas que he hecho siempre resultaba que digamos, una de los aspectos más interesantes era el tema recurrente en torno a sus encuentros con la migra y lo que de ahí ellos pues podían sacar ciertas interpretaciones, ¿no? Entonces es un tema recurrente que se ha presentado con frecuencia en el trabajo y bueno, lo decidí abordar por los siguientes motivos. Uno, porque las narrativas que hacen los menores no acompañados acerca de la migra puede ayudarnos a comprender, a responder preguntas sobre actores poco accesibles a los investigadores. Dos, porque los actuales procesos migratorios a Estados Unidos han cambiado la percepción que tiene la mayoría respecto a la importancia de profundizar en el comportamiento de los oficiales de la patrulla fronteriza hacia los indocumentados en general y a los mexicanos en particular. Por mayoría me refiero no solo a los ciudadanos que probablemente han escuchado que la patrulla fronteriza de Estados Unidos tiene como objetivo principal detectar y prevenir la entrada ilegal de extranjeros, pero tal vez no saben que dicha misión ha cambiado de manera notoria desde sus inicios hace ya 93 años, siendo hoy la de impedir que criminales, terroristas y armas terroristas entren de manera irregular a los Estados Unidos. Esto lo tomé del sitio de la oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Y es que los agentes de la Border Patrol creen firmemente que los criminales y los terroristas entran por México gracias a la porosidad de la frontera y la posibilidad de contratar a los mejores coyotes o polleros para entrar. Con la mayoría me refiero también a los estudiosos de la migración que han excluido el tema de los abusos de los oficiales de la patrulla fronteriza para averiguar las prácticas violentas de los coyotes y los polleros y cómo esta violencia contribuye a que algunos de los migrantes pues modifiquen sus decisiones respecto a continuar el viaje o el desplazamiento a Estados Unidos o regresarse a México. En ese sentido,
La migra también en más de un caso, pues digamos, modifica las decisiones también de los menores, en este caso de edad, de continuar su desplazamiento, su movilidad hacia Estados Unidos o regresarse también a México. Entonces, ante esto, tratar de indagar en el sentido subjetivo que puede estar alentando los abusos de los agentes migratorios a través de fuentes diversas y el testimonio de un grupo de menores no acompañados de origen mexicano es pertinente porque el comportamiento de la migra influye en sus decisiones de continuar su desplazamiento. Y es aquí donde podemos entender que la detención, la violencia, el maltrato, los interrogatorios y las actitudes prepotentes de los oficiales de la patrulla fronteriza adquieren significados y dimensiones en las representaciones de los menores, que los menores elaboran de ellos sobre su propio proceso migratorio y terminan alentándoles inclusive algunas actitudes de rebeldía. En este caso, muchos de ellos, ante tanta detención de la migra, pues ellos insisten en volver a cruzarse justamente para, como por, digamos, en represalia por los abusos de la migra. Otra razón por la cual elegí este tema es porque considero que el análisis de los motivos detrás de los abusos de la migra no debe menospreciarse y que si bien los trabajos que existen sobre el comportamiento de estos agentes no ofrecen respuestas determinantes, sí nos conducen a preguntarnos, al igual que el presente trabajo, asuntos importantes como la individualidad de estos sujetos y el peso que tienen ellos, la historia, la cultura y la formación corporativa tan fuerte y deshumanizante que reciben. Intentar descubrir el sentido subjetivo detrás de los abusos de la migra y que constituye su ethos o forma de comportamiento más o menos general que adoptan los migras, aféresis y síncopa de los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización, me ha llevado a revisar textos, notas periodísticas, videos y a la actualización a través de la vía telefónica de información de primera mano, así como pues la relectura del trabajo de campo que he realizado con los menores migrantes, particularmente en Tijuana y en Ciudad Juárez. Todo lo anterior me ha permitido obtener una aproximación a los sentidos subjetivos de los agentes de la patrulla fronteriza y explicar de manera hipotética por qué actúan como actúan, en este caso con los menores migrantes. En este primer acercamiento al tema, lo que quiero presentar es una revisión de algunos textos que desde la perspectiva histórica y cultural han indagado en lo que pudiésemos llamar los orígenes del porqué de los abusos de la migra en contra concretamente de los mexicanos, y presento algunos testimonios de menores migrantes que reciben el mismo trato de parte de la patrulla fronteriza, es decir, no hay ninguna diferencia en cuanto a si son adultos o si son menores de edad, los de la migra tratan por igual a ambos, incluso a veces digamos con más violencia y por la indefensión a los menores de edad. Entonces, sobre el análisis de los orígenes históricos y culturales del comportamiento de la migra. Más de un investigador se ha interesado en documentar y reflexionar acerca de los abusos de la migra, y no es para menos, ya que han sido responsables de la muerte de cientos de mexicanos. Los asesinatos de la migra nunca son castigados y por ello se han realizado sentidas protestas tanto en ciudades de Estados Unidos como de México para exigir justicia, tal y como ocurrió en junio de 2010, luego del fallecimiento del joven Sergio Adrián Hernández a manos de la migra en los límites de Ciudad Juárez con El Paso. El análisis de este crimen perfecto, como atinadamente define Jorge Durán los homicidios de la migra, supera las posibilidades de este trabajo, pues en esta sección
quiero centrarme en ofrecer algunas hipótesis en torno al sentido subjetivo detrás de los abusos de los agentes migratorios y tratar de decir por qué hacen lo que hacen, cuáles son las dimensiones históricas y simbólicas de su comportamiento, es decir, cuáles son las estructuras invisibles que imprimen lógica y sentido a sus acciones, insistiendo en que los motivos detrás del comportamiento de la migra no deben subestimarse, pues han sido un motor discreto pero continuo de conflicto y desigualdad racial entre México y Estados Unidos. En su texto, La Migra, una historia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, armado de archivos abandonados, notas sueltas, bitácoras y correspondencia oficial de la patrulla fronteriza, Kelly Little Hernández menciona como posibles causas históricas de los abusos de autoridad de la migra, el hecho de que en sus inicios la precariedad laboral, la falta de recursos y la dificultad para que los oficiales se adaptaran a las hostiles comunidades fronterizas los forzó a aliarse a las élites locales e instaurar rígidos códigos de aplicación de la ley en contra de los connacionales que penetraban sin autorización. Los agentes solían trabajar en caminos secundarios y poblaciones pequeñas donde tomaban decisiones a discreción, pero vinculando su labor a la vida comunitaria e influyendo lenta pero profundamente en la evolución general de la institución. La autora señala que los oficiales sortearon la manera de usar la autoridad que les fue conferida como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inmigración, haciendo suyas las luchas cotidianas de los pueblos fronterizos y ejerciendo la violencia de Estado en la búsqueda del control migratorio. Los agentes racionalizaron y priorizaron su mandato de hacer cumplir la ley teniendo en mente las preocupaciones sociales, políticas y por supuesto los intereses económicos de los empresarios de la región. En otras palabras, la evolución y en cierta manera el comportamiento de la patrulla fronteriza se entiende mejor como parte de un proceso individual de sobrevivencia de los propios oficiales, pero intrínsecamente relacionado a lo social, político y económico que giró en torno al ejercicio de la violencia y el orden contra las acciones de los criminales migrantes de origen mexicano que invadían, entre comillas, no solo la frontera, sino los Estados Unidos. El libro La Migra, una historia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, narra asimismo los múltiples vaivenes de los mexicanos, objetivo principal de la patrulla fronteriza, que racionalizó la categoría de inmigrante indocumentado como exclusivamente mexicano, por estar más a la vista tal vez, y que además tendía a ser de baja estatura, con sobrepeso y piel morena. Esto avivó la historia de la desigualdad racial en Estados Unidos y estableció las bases de una gran gama de estereotipos, prejuicios e inequidades hacia los mexicanos. Una de las primeras críticas que recibió la patrulla fronteriza y que se nutrió de simpáticas anécdotas entre los connacionales ya establecidos en la Unión Americana fue la dedicación de la migra a vigilar más a los trabajadores mexicanos, descuidando a sujetos de otras nacionalidades e inclusive de otros planetas, como era el caso de Superman, el superhéroe que había entrado sin permiso a Estados Unidos en 1938, dice Little, parafraseando al compositor mexicoamericano Jorge Lerma. Los aportes de Little privilegian una explicación histórica que parece perdurar hoy en día y merecen un análisis más profundo sobre los orígenes de los abusos de la migra hacia los mexicanos. Fuentes más recientes parecen apoyar los planteamientos de la autora en cuanto a que la mayoría de los abusos de la migra son en un primer tiempo y casi siempre a título personal, partiendo del hecho de que tienen que defender su trabajo y las comunidades donde ellos mismos viven. Los mexicanos son para la migra criminales, terroristas y enemigos a vencer para no perder sus trabajos. En una entrevista al periódico La Prensa de San Diego en el 2014, un oficial de la patrulla fronteriza se defendió diciendo: mi trabajo es detener a los ilegales, no puedo cerrar los ojos para que ellos pasen, si no voy a estar igual que ellos, sin empleo. Dicen que los maltratamos, pero en comparación con nosotros, ellos reciben más maltrato de los coyotes y de los polleros
Con nosotros siempre tienen galletitas, juguitos y agua, y a veces hasta comida. No todos somos malos, señaló el oficial Stevenson. De acuerdo a Gustavo Castillo, reportero de La Jornada en Ciudad Juárez, dice que la migra nunca reconoce su maltrato. Las cámaras que pudiesen grabar sus actos no están en todos lados y por eso realizan su maltrato también en la clandestinidad, donde pueden usar sus armas y desplegar toda su tecnología que poseen en contra de los mexicanos. El trabajo de Héctor Padilla en El puente con la migra, anecdotario de la vida fronteriza, plantea las experiencias del cruce fronterizo con o sin papeles a Estados Unidos. Padilla nos dice que los encuentros con la migra dotan de sentido el desplazamiento, pero significan casi siempre actos de discriminación y de degradación en contra de los mexicanos, lo que tiene efecto en sus subjetividades. La migra, dice el autor, representa para los mexicanos una relación de poder y un encuentro de subjetividades que pueden generar actitudes racistas, xenófobas e incluso sexistas, al parecer más acentuadas si el propio oficial es de origen hispano o mexicano. En efecto, con conocimientos del idioma, los oficiales de origen hispano o mexicano no necesitan usar eufemismos legales que se conviertan en coartadas de dominación de los migrantes. Así, cuando capturan a un mexicano no le dicen te voy a llevar a un centro de detención, sino te voy a meter a la jaula. Cuando les van a tomar sus datos no les dicen te vas a quedar en esta sala, sino te vas a quedar en esta hielera. Por su parte, los oficiales gringos agreden traspasando los límites de la frontera y en el lado mexicano gritan en tono amenazante a los que se rebelan, "Don't mess with America", no te metas con América, y hostigan a todos con sus gritos entrando y saliendo de la línea que divide Estados Unidos y México. Al revisar los pasaportes se burlan de los mexicanos, haciéndoles esperar más tiempo que a la gente de otras nacionalidades en la línea. En su libro, Padilla narra el caso de una señora mexicana que osó decirle al oficial, eso es racismo y la migra azul, es decir, que los de traje azul son más bien los que están dentro son agentes como de aduana, ¿no? Y los migras generalmente visten trajes verdes, ¿no? Entonces la mexicana osó decirle, eso es racismo, y la migra le dijo, no me vengas con esas cosas, y la mandó a otra garita. Padilla sostiene que ya todos los oficiales de migración son prácticamente migras, es decir, con traje verde, agentes capacitados para matar y ofender a los mexicanos. Eso es en la actualidad, ¿no? Para Alonso Meneses, la migra, al igual que los migrantes, son ante todo seres humanos, sujetos a una dimensión sociocultural que rige su conducta y toma de decisiones, ya sean conscientes o inconscientes. Esto debe tomarse como una precondición teórica al realizar cualquier análisis sobre el comportamiento de sujetos como los agentes migratorios. Las consecuencias de las acciones de los oficiales de la patrulla fronteriza son hechos sociales que influyen en las conductas de otros actores como los indocumentados. Detrás de sus acciones hay una gramática cultural que reglamenta su conducta. Si desciframos esta gramática cultural, podemos sin duda contextualizar el significado, el sentido subjetivo de su comportamiento y podemos entender la lógica que mueve su actuar hacia nuestros connacionales y al mismo tiempo hacerles ver a ellos las consecuencias de su comportamiento, aunque esto es difícil que lo entiendan, dice Meneses, pues la migra no significa lo mismo en México que en Estados Unidos. Para el vecino país tiene un sentido positivo y para nosotros es totalmente diferente. Para los migrantes es un actor con el que se pueden enfrentar y puede ser más o menos agresivo. No es un grupo homogéneo, señala Lisa Coop. No todos los oficiales incurren en agresiones, pero son permanentes las quejas. En el caso de los menores de edad, los esposan al igual que los adultos, los golpean, les dan comida echada a perder, no se pueden quejar de nada, sufren violencia verbal y hasta sexual, burlas y pérdida de sus documentos de identidad. No les permiten ni les atienden ninguna herida o enfermedad.
En los consulados mexicanos las quejas contra la migra no prosperan, pese a hacer violaciones a sus derechos humanos, y los menores no entienden estos procesos. Todos estos abusos e impunidad han empoderado a los oficiales de migración y parece que esto no tiene o tendrá ninguna solución a corto plazo. Bueno, de momento es lo que he avanzado en esta cuestión y bueno, aquí hay unos testimonios, ¿no?, de menores migrantes. Quería en particular poner un poco un audio, no sé si es posible todavía o ya no hay mucho tiempo. Bueno, se trata de un audio de una menor migrante que entrevisté en el 2013 y que, bueno, habla de las cosas que viven, ¿no?, en la cuestión de la patrulla, con la patrulla fronteriza, ¿no? Pues bueno, en esencia son audios que he podido recabar con menores migrantes y que, bueno, a través de estos testimonios que tengo y que voy a hacer una relectura de los mismos y otros que he podido recabar a través de la vía telefónica, lo que intento es justamente tratar de encontrar y ver si se puede reconstruir el sentido subjetivo detrás de estos abusos de la migra que quedan en la completa impunidad, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a la maestra. Solamente un comentario que alguien quiera hacer por el tiempo, por cuestiones de tiempo. Muy interesante el trabajo y pues bueno, ya vamos a concluir. Le entrego su reconocimiento a la maestra Socorro Hernández.